En el contexto del programa de doctorado en investigaciones biomédicas y el programa de doctorado en gestión y calidad de la investigación científica de nuestra Facultad de Ciencias Médicas, UNAM Managua, así como el contexto que corresponde al programa de maestría en investigaciones biomédicas de nuestra Facultad de Ciencias Médicas, PROMIP, se realiza esta videoconferencia titulada Índices estadísticos en biomedicina y su importancia para examinar las relaciones de causalidad. Este tipo de relaciones es propio de los ensayos clínicos, así como de los estudios cuasi experimentales. ¿Qué es un índice estadístico? Es una variable síntesis que representa, en resumen, la variable respuesta de un fenómeno de causalidad, objeto de investigación. El índice estadístico es creado como resultado de aplicar la sumatoria de diferentes variables dicotómicas, o en otros casos, la sumatoria de variables Likert. El índice estadístico también puede crearse aplicando cualquier otro algoritmo matemático estadístico que sintetice el fenómeno de estudio. Sobre la importancia de los índices estadísticos en biomedicina, hay que hacer una reflexión. Muchos fenómenos en biomedicina se estudian en la práctica médica como variables dicotómicas, porque esta es la mejor manifestación clínica del fenómeno. Igual pasa con las variables ordinales. Ejemplos tales como factores de riesgo, comorbilidades, complicaciones médicas, complicaciones postquirúrgicas, reacciones adversas, etc., son solo unos pocos ejemplos de muchas situaciones en las que la evaluación del fenómeno médico se realiza por medio de una variable dicotómica. Sin embargo, por sí misma, el tipo de variable dicotómica no permitiría la aplicación de diferentes modelos de análisis de varianza unifactoriales o multifactoriales, univariados o multivariados. Igual situación ocurriría con variables respuesta de tipo Likert. Los índices estadísticos, por su naturaleza, son variables cuantitativas y por lo tanto facilitan el poder examinar las relaciones de causalidad de un fenómeno en biomedicina mediante la aplicación de diferentes modelos de análisis de varianza unifactoriales o multifactoriales, univariados o multivariados. Son las variables cuantitativas las que sí permiten, en esencia, realizar el diagnóstico de los supuestos de Fisher para poder realizar los modelos de análisis de varianza. En síntesis, la importancia de los índices estadísticos en biomedicina. Se refiere a dos aspectos. Ellos permiten realizar los intervalos de confianza al 95% y permiten realizar los diferentes análisis de varianza. Veamos un ejemplo profesional del autor, el doctor Melvin González Mena, destacado estudiante del programa de maestría en investigación biomédica PROMIP, quien realizó un estudio cuasi experimental llamado efectividad de 4 procedimientos quirúrgicos en el manejo de lesiones quirúrgicas de la vía biliar en pacientes intervenidos en el servicio de cirugía del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca de enero de 2015 a julio de 2020.
El diseño cuasi experimental de este cuasi experimento fue un diseño completamente aleatorizado. El eje de causalidad que examinó, el factor de causalidad, es una variable de categoría que son los tratamientos médicos en estudio, y en este caso son 4 procedimientos de reparación quirúrgica. En el eje de causalidad, los efectos se estudian a través del índice de complicaciones postquirúrgicas, el cual se construyó con 14 variables dicotómicas. Los tratamientos médicos en estudio son 4 procedimientos de reparación quirúrgica y son los siguientes. Procedimiento quirúrgico, primero, 1. Anastomosis término-terminal más sonda de Kerr. Procedimiento quirúrgico 2. Coledocoduodenoanastomosis. Procedimiento quirúrgico número 3. Hepaticoyeyunoanastomosis en Y de Rux. Procedimiento quirúrgico 4. Reclipaje o religadura del conducto. Estos son los 4 tratamientos médicos que en este caso son procedimientos de reparación quirúrgica, que son los tratamientos del eje de causalidad y es el objeto principal de este estudio. Se presenta a continuación la ficha de recolección de datos clínicos que el doctor Melvin González trabajó con mucho esmero, con alta calidad, muy minucioso, aquello muy detallado, que permitió un cálculo con mucha precisión del índice de complicaciones postquirúrgicas. Presentamos en pantalla las 14 variables dicotómicas que examinó la investigación del doctor González. 14 variables dicotómicas que van de la primera variable dicotómica, presencia de náuseas, hasta la última variable, el número 14, necesidad de reoperación. Los índices estadísticos se generan en el SPSS. Ahí les presento en pantalla el escenario de vista de variables en SPSS. Esta es la base de datos del doctor González. Ahí tienen en color mamón, diría yo, ahí tienen las 14 variables dicotómicas. Y en la parte inferior, con un cuadrito en rojo, tienen el índice de complicaciones postquirúrgicas de paciente en estudio. Y a la izquierda, en la primera columna, tienen índice de complicaciones, pero todo junto. Esta primera columna, abajo en el índice inferior, en el extremo izquierdo inferior, ese es el código que representa al índice. En medio tienen la frase completa, índice de complicaciones postquirúrgico. Ese es la leyenda o rótulo que va a aparecer en los resultados de su tesis. Entonces, ¿cómo se genera el índice de complicaciones postquirúrgicas? En SPSS vamos al comando transformar, calcular variable. Copiamos en el índice, copiamos en el lado izquierdo superior, donde dice variable de destino, ahí copiamos el código de la variable. Fíjense bien que todo va junto, índice de complicaciones post, pero todo junto, en la variable de destino. Luego, en el centro está la expresión numérica. La expresión numérica es la transformación matemática que se hace de las variables dicotómicas y se transforma en índice. ¿Cómo? Se van incluyendo cada variable dicotómica de la ventana de la izquierda, una por una, y se van pasando a la ventana del centro, con una etiqueta que aparece aquí, miren, un botoncito con una flecha que es un switcher, es un cambiador. Se van subiendo cada variable dicotómica, náusea más, vómitos más, fiebre más, neumonía más, etcétera, hasta llegar a la última variable dicotómica. En este caso es reoperación. Y finalmente, en el borde inferior izquierdo le damos aceptar. En SPSS ya vimos que se genera, en la vista de datos de SPSS, se genera la última variable, que es índice de complicaciones postquirúrgicas. Ahí aparece
sombreada en color mamón. Ese cálculo lo hizo fácilmente el SPSS. Ya tenemos la variable índice de complicaciones postquirúrgicas. Lo primero que debemos de hacer cuando tenemos el índice es calcular los intervalos de confianza al 95%. Eso es lo primero que hay que hacer. Y para lograr eso simplemente corremos un comando que se llama descriptiva explorar. Repito, se corre el comando descriptiva explorar y eso genera la tabla que tienen en pantalla ustedes ahorita. Esa tabla se genera de esa descriptiva y aparece el intervalo de confianza para la media al 95%. Quiere decir que tengo el límite inferior y el límite superior del índice de complicaciones postquirúrgicas. Y eso me permite escribir la tabla número 1 que está abajo. Miren, ahí está la tabla. Así deberíamos ponerla nosotros en la tesis del PROMIP. Y de la tabla 1 nos permite interpretar los intervalos de confianza. Más adelante voy a señalarlo. Y ese es el primer punto de la importancia de los índices estadísticos, que permite obtener los intervalos de confianza al 95%. Y eso en biomedicina es muy importante porque le permite a los especialistas médicos definir criterios médicos claramente establecidos. Por ejemplo, el doctor González puede afirmar que las complicaciones postquirúrgicas de estos procedimientos son bajas y que oscilan entre 4.35 y 6.59, cuando el límite máximo sería 14. Ok, esa interpretación la vamos a ver después. Inmediatamente que ya tengo el índice de complicaciones postquirúrgicas en SPSS, entonces trasladamos las variables a Infostat. ¿Por qué? Porque el análisis de varianza se realiza en el Infostat por muchas razones o ventajas técnicas que tiene el Infostat para el desarrollo de la modelación estadística avanzada. Entonces copiamos de SPSS a Infostat. En primer lugar, copiamos la variable que es el factor de estudio o factor de causa, que son los tratamientos médicos, que en este caso son los procedimientos postquirúrgicos, los procedimientos de reparación quirúrgica, perdón. Copiamos los procedimientos de SPSS a Infostat. Ya copiamos la variable tratamientos. Luego copiamos la segunda variable, que es la de los efectos, la variable índice de complicaciones postquirúrgicas. La copiamos de SPSS hacia Infostat. Esta variable es numérica. Ya, una vez que copiamos las dos variables, la de tratamientos o procedimientos de reparación quirúrgica, más la variable de índice de complicaciones postquirúrgicas, que se construyó con 14 variables dicotómicas, ya tenemos en Infostat, ya tenemos el eje de causalidad, la variable de causa y la variable de efectos. Entonces ya podemos trabajar dentro de Infostat para realizar el procesamiento o la rutina de cálculo mínimo necesario para obtener el análisis de varianza. En cualquier software estadístico, lo primero que hay que hacer antes de hacer un análisis de varianza es verificar el control de calidad de los datos. Y eso es o a mano o con cualquier software. Antes de hacer un análisis de varianza hay que verificar la calidad de los datos. En Infostat eso es sencillo hacerlo. Aplicamos el comando estadística, medidas de resumen. Ahí lo tienen en pantalla con una flecha azul y roja. Las medidas de resumen es un comando que genera una ventana de diálogo y le pide a usted información. Esta ventana primero está vacío y usted la va a llenar con la variable dependiente, que es la variable índice de complicaciones postquirúrgicas. En la parte en medio de esa ventana de diálogo aparece criterios de clasificación. Esos son los tratamientos médicos. Ahí se ponen los tratamientos. En este caso, los tratamientos son los procedimientos de reparación quirúrgica. Y en la parte inferior de esa ventana de diálogo le damos
aceptar. Le damos a aceptar. Aparece otra ventana de diálogo con muchas opciones. Por la sencillez, simplemente le damos, y por la brevedad del tiempo, le damos a aceptar y ella nos va a dar una tabla de medidas de resumen y esta tabla contiene los mínimos, los máximos, las medias y el número de repeticiones por cada tratamiento médico. Y por este el control de calidad, lo importante está aquí en las repeticiones. N, número de repeticiones por tratamiento médico. En las pruebas de Fischer hemos insistido en nuestras conferencias de que el mínimo necesario para realizar las pruebas de Fischer es mínimo 4 tratamientos por 4 repeticiones por tratamiento. Es decir, las repeticiones deben ser mayor o igual de 4 por cada tratamiento. En este cuasi experimento del doctor González tenemos las 4 repeticiones, otras tienen 17, otras tienen 8 repeticiones, de manera que estos tratamientos generan suficiente variabilidad en estudio para poder comparar la varianza de los tratamientos con la varianza del error experimental. Es decir, va a tener calidad, confiabilidad, veracidad, la probabilidad que saquemos con este ANOVA. Luego que ya examinamos la calidad de los datos, ya tenemos 4 repeticiones por tratamiento, lo primero que se tiene que hacer es realizar el análisis de varianza para generar los residuos del modelo. Los residuos del modelo son necesarios para poder implementar los procedimientos de diagnóstico que verifican los supuestos de Fischer. Es decir, si estamos autorizados para hacer la prueba de Fischer, si es correcto los resultados que vamos a obtener con la prueba de Fischer, hay que hacer los diagnósticos primero. Y para eso, para hacer los diagnósticos, se sacan los residuos del modelo y los predichos del modelo. Entonces, para obtener estos residuos, se hace un análisis de varianza con el índice de complicaciones postquirúrgicas clasificado por tratamiento. Eso genera una ventana de diálogo y nosotros vamos al extremo derecho inferior donde dice guardar residuos y predichos. Ahí le damos residuos y predichos. Marcamos esas dos opciones para que el software nos dé los residuos y predichos. Luego el Infostat genera dos columnas, dos nuevas variables que son estas columnas en blanco, residuo del índice y predicho del índice. Ahí están en estas dos columnas los valores del residuo y predichos del modelo, que en esencia lo que expresan es la diferencia de los valores observados, de los datos reales, con respecto a los datos predichos por el modelo, o los datos teóricos del modelo de Fischer. Entonces, esos residuos deben tener 3 condiciones o cumplir 3 supuestos de Fischer para que se pueda realizar la prueba de Fischer. Esos 3 supuestos son los siguientes: normalidad de los residuos, homogeneidad de los residuos, independencia de los residuos. Entonces, ahora comencemos despacio con el primer diagnóstico, que es para verificar la normalidad de los residuos. Eso se realiza con la prueba de Shapiro-Francia o gráfico de cuartiles y cuantiles. Dentro de Infostat, esa función se genera con el gráfico de QQ, cuartiles y cuantiles. Entonces vamos a la opción de gráficos de Infostat, seleccionamos QQplot, nos da una ventana de diálogo el QQplot donde pide la variable. Ahí se introduce la variable residuos de índices de complicaciones postquirúrgicas. Eso genera otra ventana de diálogo que pregunta qué distribución queremos examinar. La primera es la distribución normal y le damos a aceptar. O sea, nosotros queremos examinar la distribución normal. Infostat me propone la distribución normal. Entonces está correcto. Le decimos aceptar y eso genera un gráfico que corresponde con la prueba de Shapiro-Francia. En ese gráfico ustedes miran un conjunto de puntitos azules
que están alineados sobre más o menos están alineados sobre una línea negra. Dentro de ese gráfico, la línea negra es el logaritmo de la distribución normal. Y los puntos que más o menos se van alineando sobre la línea negra, quiere decir que entre mejor estén alineados con la línea negra, tienen mayor asociación o correlación con la distribución normal. Si esos puntos están muy dispersos sobre la línea de normalidad o sobre la línea negra, quiere decir que no siguen la distribución normal. El criterio diagnóstico para verificar la normalidad de la prueba Shapiro-Francia es obtener un coeficiente de correlación mayor o igual a 0.94. En este caso, veamos los datos del cuasi experimento del doctor Melvin González Mena. Con 33 pacientes en estudio, él generó una correlación de Shapiro-Francia R igual 0.989. Es decir, son datos que, a pesar que no es un ensayo clínico, con todos los controles de un ensayo clínico, a pesar de eso, este cuasi experimento tiene datos casi perfectos. Son datos para dar clase, pero estos son datos de pacientes operados en el Elin Fonseca. Estos no son datos simulados, estos son datos reales, datos verdaderos, con una correlación de 0.989, que eso es 0.99. Eso habla muy bien de la calidad de los datos del cuasi experimento del doctor Melvin González. Tienen alta calidad, tienen una aproximación a la distribución normal casi perfecta. Ok, muy bien, pues. Pasemos al segundo procedimiento de diagnóstico, que es verificar la homogeneidad de residuos o prueba de Levene. La prueba de Levene es un análisis de varianza que se realiza al residuo de la variable de estudio, en este caso el residuo del índice de complicaciones postquirúrgicas, clasificada por los tratamientos, que en este caso son los procedimientos de reparación quirúrgica. Se le da a aceptar a esta opción y se le da a aceptar. Porque en el análisis de varianza de la prueba de Levene, lo que se quiere es obtener la probabilidad de que esos residuos sean homogéneos entre sí, ¿verdad? Ahí la prueba de Levene genera una tabla de análisis de varianza. En la primera tablita se reconoce el nombre de variable, residuo, índice de complicaciones postquirúrgicas. Esto es muy importante saberlo, porque la prueba de Levene mucha gente se equivoca en hacerla. Hacen la prueba de Levene y no usan los residuos. La variable para la prueba de Levene es el residuo de la variable de estudio. En este caso, dio los procedimientos de reparación quirúrgica, dio un p-valor, una probabilidad aleatoria del suceso de 0.9999. Eso quiere decir que es una respuesta no significativa. Ojo, ojo. El criterio diagnóstico para verificar la prueba de Levene o la homogeneidad de residuos es que el p-valor sea mayor de 0.05. Es decir, debe ser NS. En este caso, los datos del doctor González dan un p-valor 0.9999, que obviamente es mayor de 0.05 y por lo tanto la prueba de Levene ha demostrado que sí hay homogeneidad de los residuos. La tercera prueba diagnóstica para realizar la prueba de Fischer es el procedimiento diagnóstico de verificar la independencia de residuos. Eso se verifica mediante un gráfico de dispersión. Vamos al módulo gráficos, tomamos la primera alternativa que es diagrama de dispersión. Eso genera una ventana de diálogo del diagrama de dispersión en donde se incluye en el eje Y el residuo de la variable, en este caso residuo del índice de complicaciones postquirúrgicas. Y en el eje X se incluye los predichos del índice de complicaciones postquirúrgicas. Le damos a aceptar y eso genera un gráfico con una gran dispersión de puntos. Y por favor no se asusten por ver esa dispersión de puntos, porque eso sería, los resultados esperados serían una gran dispersión de puntos.
¿Por qué? El criterio diagnóstico para verificar la independencia de residuos es que el gráfico no muestre tendencia de respuesta. Es decir, que haya una dispersión en cualquier sentido, pero que no muestre tendencia de respuesta. ¿Cuál es la lógica de este criterio diagnóstico? Pues es muy sencillo. Si todos los puntos están dispersos dentro del gráfico, quiere decir que los puntos no están asociados entre sí y no tienen correlación los residuos entre sí. Por lo tanto, esos residuos muestran independencia entre sí. Por el contrario, si mostraran una línea recta, bien fija, creciente o decreciente, o una función hiperbólica, o una función semilogarítmica, o una función asintótica, si mostraran cualquier tendencia de respuesta bien definida, obviamente son residuos que están correlacionados entre sí. Y eso corresponde con un modelo más complejo que se llama medidas repetidas en el tiempo, para poderlo analizar. O simplemente declarar que los residuos no tienen independencia y por lo tanto no se puede aplicar la prueba de Fischer. En este caso, obviamente los datos del doctor González tienen alta calidad, con una muy buena normalidad de los residuos, una muy buena homogeneidad de los residuos, por lo tanto el gráfico da un resultado esperado, es decir, no muestra tendencia de respuesta. Por lo tanto, se demostró la independencia de los residuos. Una vez que ya demostramos los tres supuestos de Fischer, normalidad, homogeneidad, dependencia de residuos, entonces se realiza el análisis de varianza para determinar la efectividad de los tratamientos en estudio. Es decir, para comparar la efectividad de los tratamientos en estudio. En este caso, se hace el análisis de varianza. En la variable dependiente se introduce el índice de complicaciones postquirúrgicas. Ya no se usan los residuos solamente son para diagnóstico. Ya aquí, en este segunda corrida, análisis de varianza, que es de carácter confirmatoria, se introduce el índice de complicaciones postquirúrgicas en la variable dependiente. Y en la variable de clasificación se introducen los tratamientos médicos en estudio. En este caso, el tratamiento médico son los procedimientos de reparación quirúrgica. Y se le da a aceptar. En el borde inferior aparece una pestañita aceptar. Este es el segundo paso que se realiza para comparar la efectividad de los tratamientos en estudio. Este segundo paso, al darle a aceptar, se genera una ventana de diálogo con varias opciones. En primer lugar, se toma la opción, hemos recomendado para este tipo de estudio, la opción LSD de Fischer, que en español quiere decir diferencia mínima significativa de Fischer. Se marcan las medias que queremos generar en el cuadro de resultados. Esas medias son los procedimientos de la reparación quirúrgica. Se marca cómo queremos que presenten la tabla, en lista ascendente o descendente. En este caso recomendamos descendente y se marca el alfa, nivel de significación o nivel crítico de comparación. Alfa igual 0.05 y ya le damos a aceptar. Eso genera la tabla del análisis de varianza, en donde ya se puede ver la respuesta de los procedimientos de reparación quirúrgica con una prueba de F igual a 1.17 y un p-valor de 0.3383. Obviamente eso es mayor de 0.05 y por lo tanto se declaran diferencias no significativas. Estos análisis de varianza, esta tabla de resultados saca la palabra suma de cuadrado tipo 3. Eso significa que el análisis de varianza corresponde con un modelo de efectos fijos, que en términos prácticos quiere decir que hacemos un análisis de varianza convencional. ¿Por qué? Porque hay que explicar de que después de los efectos fijos hay análisis de varianza que tienen efectos aleatorios y hay análisis de varianza que combinan efectos fijos con efectos aleatorios, y esos son los famosos modelos mixtos o modelos lineales generalizados y mixtos.
Entonces, este es el análisis de varianza, por así decirlo, convencional, el que más se usa, el más generalizado, que corresponde con los modelos de efectos fijos. Por eso es que dice, el título dice, análisis de varianza, suma de cuadrado, SC, suma de cuadrado tipo 3. Eso quiere decir efectos fijos. Luego solicitamos al Infostat que nos dé el test de LCD de Fisher o la prueba de la diferencia mínima significativa. Esta prueba lo que se pide es para jerarquizar los tratamientos. En el caso de que hayan diferencias significativas, en el caso de que existan diferencias significativas, la LCD de Fisher me lo va a poner en jerarquía A, B, C, D, etc. En este caso, como el análisis de varianza preliminar dio NS, lógicamente la prueba LCD de Fisher confirma que no existen diferencias significativas entre los 4 tratamientos comparados. Vamos a ver cómo se interpreta esto, porque también esta es una cosa maravillosa. Tenemos un cuasi experimento con datos reales de pacientes que fueron operados en el hospital Lenín Fonseca en los últimos 5 años. Son datos verdaderos, no son datos simulados. Sin embargo, obtuvimos normalidad perfecta, homogeneidad muy buena, independencia de residuos muy buena y obtuvimos una NS perfecta. Porque tradicionalmente la gente piensa que el NS no dio nada. No, en realidad siempre los NS expresan condiciones iguales de los tratamientos comparados. ¿Qué quiere decir SNS en este estudio de los procedimientos de reparaciones quirúrgicas? Vamos a verlo. Conclusión de la importancia de los índices estadísticos en biomedicina. En primer lugar, hay que referir los intervalos de confianza al 95%. Ahí está en color amarillo, ustedes miran en pantalla, los pacientes en estudio se caracterizan por un índice de complicaciones postquirúrgicas con un valor promedio bajo de 5.47, el cual está representado por un intervalo de confianza al 95%, cuyo límite inferior es 4.35 y límite superior igual a 6.59. Luego, se presenta la prueba LCD de Fisher y se interpreta de la siguiente manera. El análisis de varianza realizado demostró que los procedimientos de reparación quirúrgica no tuvieron diferencias significativas entre sí, con un P igual 0.3383 y un test LSD de Fisher demostró igualdad de categorías comparadas. Los 4 tratamientos fueron A. Entre los 4 procedimientos, esto significa que los 4 tratamientos fueron buenos por igual. Expresado esto con bajos índices de complicaciones postquirúrgicas entre 4 y 6.29. Esto indica que los pacientes fueron bien operados y tuvieron un buen desempeño en su recuperación postquirúrgica. Con la interpretación anterior se presentó en la conclusión la importancia de los índices estadísticos en biomedicina, que se resumen en obtener los intervalos de confianza al 95% y realizar el análisis de varianza con la prueba LCD de Fisher para expresar la significancia estadística de los tratamientos. Muchas gracias.